Bueno, nuestra consultora es Adatec, y la idea hoy día es presentarle un poquito quiénes somos nosotros, cuáles son nuestros servicios, y después vamos a andar un poquito en lo que es la ley de I+D, ¿ya? Entonces, nosotros somos una consultora boutique, lo que quiere decir que tenemos un pequeño portafolio de clientes, pero nos enfocamos en darles un servicio personalizado y con esto asegurar una alta excelencia en la actividad de consultoría. Tenemos alta experiencia en obtención de apoyo público a proyectos de I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación, ¿ya? Esencialmente a través de Corfo, así que va a estar súper bien encadenado con la actividad que tienen posteriormente. Existen diferentes consultoras, y por qué nosotros, o sea, qué es lo que nos diferencia de ellos, es que por un lado tenemos vasta experiencia en la ley de I+D, en la formulación y en el seguimiento de los proyectos que sean certificados bajo esta ley, lo que permite tener un acompañamiento a las empresas desde el principio, o sea, desde la conceptualización del proyecto, la estrategia de postulación y la gestión posterior hasta el cierre del proyecto. Por otro lado, tenemos harta entendimiento respecto de la innovación, investigación y desarrollo y políticas públicas que están asociadas a estas áreas. Y finalmente, y yo te diría que uno de los temas súper importantes es que entendemos de ciencia, o sea, gran parte de nuestros profesionales son de formación científica, por lo cual te permite abordar un proyecto de investigación y desarrollo de una muy buena manera, porque está súper alineado con el enfoque que se tiene que dar. Bueno, aquí hay algunas personas que formamos parte de ATEC. Yo soy Sebastián Roja, el que aparece más a la izquierda. Soy ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile, con un magíster en biología celular, molecular y neurociencia. Está Guillermo, que también es ingeniero en biotecnología molecular. Está Pablo Catrián, que algunos de ustedes lo pueden conocer. Él trabajó por más de 10 años en Corfo, particularmente como coordinador nacional de la ley de I+D. Y también tenemos a Gabriel, que él es el encargado de las rendiciones financieras de los proyectos. O sea, una vez que los proyectos ya se estén ejecutando, él está a cargo de toda la gestión de las rendiciones. Dentro de los principales clientes, bueno, aquí les destaqué a Oxiquim, que es con quien empezamos a trabajar este año, que es del área química, pero también tenemos clientes de diversas áreas, y la idea de esto es también ejemplificarle a ustedes de que el I+D es transversal y no está asociado solamente a un sector económico. Vamos a ver un poquito más adelante cómo uno puede, o cuáles son las características de lo que Corfo entiende por I+D. Dentro de los resultados, a la fecha hemos certificado más de 30.000 millones en proyectos de I+D, de ley I+D, con una alta tasa de aprobación sobre los montos certificados, y además prestamos servicios en levantamiento de subsidios de innovación empresarial, también de Corfo, donde hemos logrado más de 5.400 millones para empresas, y también configuración de un par de consorcios y centros tecnológicos de Corfo, por 13.500 millones. Estos proyectos obviamente son mucho más grandes y por eso el monto es más abultado. Dentro de los servicios, ¿cuáles son las áreas que nosotros abordamos? Uno está dado para empresas que tienen actividades de I+D o innovación incipiente, o sea, que no lo tienen sistematizado, no se han adentrado mucho en esa área, y la idea es crear un portafolio de I+D en el cual uno puede identificar, clasificar y priorizar proyectos de I+D+I, buscando diferentes estrategias de apoyo público, que pueden ser subsidios, puede ser ley de I+D, etc. La postulación de los subsidios, o sea, una vez que uno ya identifica un proyecto, puede configurarlo para postular buscando apoyo estatal vía subvenciones públicas, que eso ahí destaca esencialmente Corfo y Fondef. Luego, lo que vamos a ver hoy día un poquito más en detalle, que es la postulación de I+D, a la ley de I+D, que ahí vamos a ver un poquito bien el alcance, en qué es lo que se busca y cuáles son los requisitos. Y finalmente, como les decía, una vez que los proyectos se aprueban, es
hacerle seguimiento tanto técnico como financiero, acompañándolos hasta el fin de esos proyectos. Ahora vamos a ver un poquito respecto de la ley de I+D. La ley de I+D, tal como lo dice su nombre, está establecido en una ley que es la 20.241 y establece un derecho para las empresas chilenas que les permite aplicar beneficios tributarios por un poquito más del 50% de los montos que ellas inviertan en proyectos de investigación y desarrollo, los cuales deben ser certificados por Corfo. Aquí hay una salvedad importante que la ley no reconoce las actividades de innovación, solo investigación y desarrollo. ¿Cuáles son el alcance de esta ley? La I de investigación puede comprender investigación básica, que son trabajos experimentales o teóricos que se emprenden para obtener nuevos conocimientos acerca de fundamentos de fenómenos y hechos observables, indistintamente si tienen una aplicación o utilización. La investigación aplicada, en cambio, es lo mismo que comentaba anteriormente, solo que el conocimiento sí está dirigido hacia un objetivo práctico específico. Y por otro lado está el desarrollo experimental, el cual consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y o la experiencia. Ese conocimiento puede ser propio de la empresa o puede ser externo, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos, dispositivos, puesta en marcha nuevos procesos, sistemas, servicios o mejora sustancial de aquellos existentes. Vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste esto de la mejora o de los nuevos procesos, cuáles son las características que tienen que cumplir para que sea considerado desarrollo experimental. Entonces, la investigación está dirigida esencialmente a generar nuevo conocimiento y el desarrollo experimental va a estar asociado a desarrollar o obtener nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las características que establece esta ley? Es que de todo el monto invertido por la empresa en el marco de un proyecto I+D, el 35% del gasto que ejecute la empresa puede ser utilizado como un crédito tributario contra el impuesto de primera categoría. ¿Ya? Este es el que pagan las empresas en abril. El 65% restante de ese monto, la empresa lo va a poder registrar como gasto necesario para producir la renta. Esto independiente del giro de la empresa. O sea, ustedes como empresa química pudieran, por ejemplo, invertir en un proyecto forestal que frente al servicio de impuestos internos sería un gasto rechazado porque no es de su giro, pero si están parados bajo la ley de I+D, sí se puede registrar como gasto del giro. El monto mínimo que tiene que tener el proyecto para que Corfo certifique las actividades de I+D es que el presupuesto de este proyecto sea de al menos 100 UTM, al valor de hoy cerca de 5,5 millones de pesos. El tope máximo del crédito tributario al que la empresa pueda acceder por cada RUT es 15.000 UTM, cerca de, bueno, ahora el dólar está un poquito más alto, así que debe ser como 1,1 millones de dólares. Eso va a corresponder al 35%. Por ende, la empresa tendría que acreditar gastos en el marco de un proyecto I+D por cerca de 3 millones de dólares anuales para poder aplicar este crédito por cerca de 1 millón de dólares, que es el tope que establece por RUT. Ahora, estos proyectos pueden ser asociativos, y ese es un aspecto súper importante e interesante que establece la ley, en el cual varias empresas pueden asumir en conjunto un proyecto de I+D. En ese caso, cada empresa va a obtener el beneficio tributario en la magnitud del gasto que cada una de ellas realice, y el tope, este de las 15.000 UTM, va a aplicar para cada una de esas empresas. Esto tiene harta relevancia cuando son grupos empresariales que abordan un proyecto I+D y que este proyecto sea de alto monto. Eventualmente tú puedes distribuir el gasto entre las diferentes empresas, cosa de no llegar al tope de crédito tributario que se establece por cada rubro. Además, esta ley es complementaria con subsidio público, pero siempre va a aplicar sobre el aporte empresarial. Entonces, imaginemos esto como en un ejemplo práctico, pero primero eso, ¿cuáles son los gastos que reconoce la ley?
Uno tiene que ver con la cuenta presupuestaria de recursos humanos, en la cual entran todas las personas naturales que pueden ser preexistentes, o sea, cuyo contrato sea anterior a la fecha de inicio del proyecto, o nuevos, aquellos que hayan sido contratados para el proyecto. Subcontratos, que son contrataciones de personas jurídicas, que pueden ser tanto nacionales como extranjeras, para realizar alguna actividad particular del proyecto. Gastos directos, que son aquellos gastos en bienes no inventariables como materiales, fungibles, etc. Gastos en arriendo, que es el uso de bienes muebles o inmuebles. Gastos en protección de resultados, que ahí entra todo lo que es propiedad industrial, intelectual y nuevas variedades vegetales. Y además reconoce gastos en servicios básicos, que puede ser luz, agua, gas, seguridad, etc. Y finalmente también infraestructura y equipamiento. La única salvedad es que en la infraestructura y equipamiento el gasto que se va a reconocer va a corresponder a la cuota de depreciación, la cual, de acuerdo a la empresa, puede ser normal o acelerada. ¿Ya? Ahí se van a aplicar las mismas reglas que establece el Servicio de Impuesto Interno. Imaginemos esto, la empresa ejecuta un proyecto de 100 millones en un solo año y esta empresa tiene ingresos operacionales por 750 millones de pesos, costos operacionales ese año por 380 millones, va a poder aplicar un gasto de I más D, o sea, el 65% de los 100 millones, 65 millones, lo cual va a rebajar la base sobre la cual se calcula el impuesto. Se va a calcular el impuesto, en este caso una tasa del 27%, y luego el 35% de estos 100 millones, o sea, 35 millones, yo lo voy a poder descontar directamente del impuesto a pagar. Por lo cual, si calculamos el impuesto a pagar sobre los 100 millones, podemos definir que el ahorro por impuesto dado por la ley I+D es de 52,55%. ¿Ya? Y esto está compuesto por un beneficio indirecto, que es el del gasto, que al multiplicar el 65 por la tasa de impuesto me da un 17,55, que si lo sumo con el beneficio directo me da el 52,55. ¿Cómo opera esta ley? Primero, nosotros podemos definir dos grandes áreas. Uno que es la postulación del proyecto y otro que es el seguimiento una vez que el proyecto ya haya sido aprobado por Corfo. Para poder postular, Corfo establece esencialmente dos vías. Una, que es la que ocupa el 98% de las empresas, es manifestar una intención de acogerse a la ley, la cual es opcional, pero la gracia de esto es que la empresa con una información muy acotada que tiene que ver con un gasto, una factura de ese gasto, el comprobante de pago de ese gasto y una declaración jurada firmada por el representante legal, va a fijar la fecha que va a estar dada por el comprobante de pago, desde la cual se van a reconocer todos los gastos para efectos de cuantificar el beneficio tributario que va a poder utilizar la empresa una vez que Corfo haya aprobado el proyecto, ¿ya? Entonces la gracia de esto es que podemos plantar una banderita y fijamos la fecha en la cual se van a reconocer todos los gastos desde los cuales se va a calcular el beneficio que va a obtener la empresa. La ley establece que desde que se presenta este aviso de intención, la empresa tiene hasta 18 meses como máximo para postular el proyecto completo a Corfo, en el cual información a grandes rasgos tiene que ver con el formulario de postulación, el presupuesto, una carta GAN detallada, acreditar las capacidades de la empresa para ejecutar el proyecto y algunos documentos legales, ¿ya? Como les dije, la intención es opcional. Uno eventualmente puede postular el proyecto a Corfo directamente con toda la información necesaria para la postulación. Luego Corfo va a emitir un informe de verificación en el cual lo que pide es una completitud de información que puede haberse omitido o que sea complementaria a la postulación. Y en base a esta información adicional, Corfo emite una resolución en la cual certifica el proyecto y cuya certificación respecto del presupuesto de la carta GAN puede ser total o parcial. O sea, si yo postulo un proyecto por 500 millones, Corfo te puede decir, ah, ya, sí, te reconozco los 500 millones de tu presupuesto, o te puede decir, no, sabes que
De los 500 que postulaste, 400 yo considero que son de I+D, o que están asociados a actividades de I+D. Una vez de que se obtiene la resolución, aquí ya podemos rendir gastos y aplicar el crédito tributario desde la fecha del primer comprobante de pago. Y esto se realiza mediante fiscalizaciones técnicas y financieras que generalmente son de carácter anual y van a durar lo que dure el proyecto. Y finalmente van a derivar en un informe final que da el cierre técnico y financiero del proyecto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros abordamos este servicio? Inicialmente, y una actividad muy importante al inicio, es generar firma del contrato de servicio, el cual contiene cláusulas de confidencialidad, porque entendemos que el I+D es algo crítico para las empresas y súper estratégico. Eso da origen al inicio del servicio. Luego, lo primero que se hace es presentar el aviso de intención a Corfo. Bueno, aquí yo les diría que hay un paso -1, que uno ve la factibilidad del proyecto y de que realmente el proyecto sea de I+D. Pero aquí, entendiendo que ya tenemos un proyecto I+D, vamos a presentar el aviso de intención a Corfo. Luego tenemos una reunión de lanzamiento del servicio con la empresa, que congregamos a las partes técnicas y financieras para entender el servicio, qué es la información que vamos a pedir y cómo se aplica el beneficio tributario posteriormente. Luego hay una etapa de diseño y optimización de los proyectos que alimentan la formulación del proyecto, levantando información tanto técnica como administrativa contable. Finalmente se presenta el proyecto a Corfo. Como les decía antes, se recibe el informe de verificación, se responde ese informe de verificación, y finalmente esto va a derivar en la recepción de la resolución de Corfo que certifica el proyecto. Si ustedes ven, aquí hay diferentes hitos asociados a cosas que pasan. Uno tiene que ver con el aviso de intención, otro la presentación del proyecto y el último la resolución de Corfo. ¿Y por qué están estipulados por hitos? Porque aquí, si ustedes se acuerdan, desde el aviso de intención hasta la postulación, pueden pasar hasta 18 meses. Y nosotros lo que hacemos es que durante este tiempo, asociado a estos hitos, vamos generando unos cobros fijos, que van a estar, aquí tengo una simulación, en las cuales nosotros hacemos cobros fijos durante estos hitos, el aviso de intención, la postulación, la resolución, y durante la ejecución del proyecto, los diferentes años que dure, vamos a tener un cobro asociado a el monto que se rinda y que Corfo apruebe como gasto de I+D, ¿ya? Este cobro está asociado a un porcentaje del gasto que reconoce Corfo y tiene una dinámica de economía de escala, o sea, a medida de que el proyecto es mayor o el gasto reconocido por Corfo es mayor, este porcentaje va decreciendo, ¿ya? Y la racional de tener un porcentaje acá esencialmente atiende a que generamos toda una estrategia para que la empresa pueda obtener el máximo beneficio, o sea, que Corfo le reconozca el mayor gasto, dado que tienen un proyecto de I+D. Y un aspecto importante también es que los cobros fijos iniciales se van a descontar del cobro porcentual, cosa de que todo va a quedar asociado al porcentaje. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Imaginemos un proyecto que está certificado por 300 millones a 3 años. Estos serían los montos de cobros fijos durante la postulación del proyecto. Imaginemos que esta empresa gasta 100 millones anuales cada año, y Corfo se lo reconoce, por lo cual el 10% de eso serían 10 millones anuales, en el cual al primero se le restan los cobros fijos y para los posteriores se mantiene el porcentaje. Si nosotros consideramos que por cada 100 millones que reconoce Corfo, la empresa va a tener derecho a aplicar un beneficio tributario de 35 millones, por lo cual la ganancia neta para la empresa finalmente por cada 100 millones van a ser 25 millones de beneficio. Y eso es.